Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la serie Entornos saludables y libres de adicciones con el tema fentanilo y metanfetaminas, una amenaza para la salud. Al respecto, veamos la siguiente información. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Y bueno, yo pienso que lo que acabamos de ver nos recuerda que en ocasiones una decisión que pudiera parecer momentánea puede tener consecuencias muy graves a largo plazo. Sustancias como el fentanilo actúan con gran rapidez en el organismo y generan dependencia y afectan no solo la salud, sino también la vida personal, la vida familiar y la vida social. Por eso es importante informarnos, hablar abiertamente sobre todos estos temas, estos riesgos y fortalecer siempre entornos donde nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con orientación y acompañamiento para así poder tomar decisiones que protejan su bienestar y sobre todo su futuro. Y bueno, para comenzar un poco más a platicar sobre la reflexión, les quiero invitar a responder la siguiente pregunta que está apareciendo en nuestras redes sociales. ¿Qué tipo de efectos provocan el cristal y el fentanilo en el cerebro? A. Son depresores. B. Son estimulantes. C. El cristal estimula y el fentanilo deprime. Y D. El cristal deprime y el fentanilo estimula. Les recuerdo que más adelante vamos a leer todas sus respuestas. Y también les quiero recordar que esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Y contamos con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, a quienes como siempre agradecemos su apoyo por hacer posible estos seminarios virtuales. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la SEP, de Aprende MX y también de CONASAMA. Y bueno, para este seminario pueden solicitar también una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios para poder ingresar. Si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, bueno, pues se pueden registrar según su perfil. En caso de no pertenecer al sector educativo o, por ejemplo, no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse como público en general para así poder completar este proceso. Validan en su correo electrónico el registro e inician sesión nuevamente en el enlace que les vamos a proporcionar y de esta manera van a poder solicitar su constancia. Responden una pregunta muy sencillita, la verdad, y si su respuesta es correcta, van a poder descargarla inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan solamente con 7 días naturales a partir de esta misma fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia. Así que por favor revisen que sus datos estén escritos correctamente. Y ahora sí, retomando el tema, para identificar los daños asociados al consumo del cristal y del fentanilo, los principales síntomas, así como diferentes alternativas que ofrecen algunas instituciones públicas que tenemos en nuestro país para el tratamiento por el consumo de estas sustancias, tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Pech Puebla, el cual es psicólogo clínico adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La Dirección General Aprende MX te quiere dar la más cordial bienvenida. Es un gusto para nosotros que estés aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ustedes acompáñenme a conocer un poco de la trayectoria, de la gran trayectoria de nuestro invitado. Daniel Pech Puebla cuenta con un doctorado en Psicología y Salud, así como una maestría en Psicología de las Adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México y también una maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y una licenciatura en Psicología por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene experiencia docente a nivel maestría, así como en atención psicoterapéutica de pacientes con problemáticas en el área de psicología en general y problemáticas asociadas a las adicciones. Ha sido ponente en diversos congresos especializados nacionales e internacionales.
Es colaborador en proyectos de investigación, así como autor y coautor de capítulos de libros y artículos en revistas indexadas tanto de México como del extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato a investigador. Actualmente se encuentra cursando una estancia postdoctoral en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y se desempeña como psicólogo clínico adscrito a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, donde realiza también actividades de capacitación e investigación. Wow, pues de verdad un placer para nosotros que nos estés acompañando. Muchas gracias. Y antes de continuar con tu ponencia o de comenzar con tu ponencia, quisiera invitar a quienes nos están viendo a que coloquen sus preguntas y comentarios al respecto del tema de hoy en el chat de esta transmisión, porque más adelante vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas. Y ahora sí, quisiera comenzar por lo que a lo mejor pudiera parecer lo más básico, pero que muchas veces no lo sabemos y me intriga muchísimo. ¿Qué es una droga, doctor? Sí, claro. De hecho, ese es uno de los motivos por los que quise comenzar con este tema. Muchas veces no conocemos qué es una droga. Muchas veces escuchamos una droga y pensamos cosas como justamente el cristal, metanfetaminas, fentanilo, cocaína u otro tipo de sustancias. Pero realmente es importante saber que la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones, definen a una droga como cualquier sustancia química que cuando nosotros la introducimos a nuestro cuerpo, genera ciertas modificaciones en el cerebro y altera nuestros procesos. Entonces, hay diferentes clasificaciones, ahorita vamos a ir un poquito más adelante, pero realmente una droga es cualquier sustancia legal o ilegal que pueda tener estos efectos dentro de nosotros. Pero tiene que ser sustancia química. Sí. Y, por ejemplo, entonces, las que son las sintéticas, por ejemplo, pero las naturales tienen sus químicos naturales. Y cuando hablamos del azúcar o del que el estrés también es una droga, los carbohidratos, ahorita nos platicas un poquito más, pero ¿entrarían también en esa definición? Sí, en este caso estaríamos hablando justamente de sustancias. Digo, también en todo el tema de adicciones se consideran comportamientos. Estos ya son conductas adictivas, pero bueno, este es, digamos, otro tema un poquito aparte. Okay. Pero sí estaríamos hablando de cualquier sustancia que básicamente tienen químicos. Entonces sí, sustancias como el azúcar, sustancias como el café, sustancias como algunos tés incluso, okay. O por ejemplo lo que nosotros conocemos como drogas legales, que son drogas a fin de cuentas como el alcohol y el tabaco, y todas las drogas ilegales que hemos escuchado por ahí. Ok. Muy bien, pues entonces ahora sí, sigamos con tu presentación. Claro. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Hablando específicamente del tema que nos trae el día de hoy, hablando del cristal y el fentanilo, es importante tomar en cuenta que son sustancias que han causado muchas consecuencias a la salud. Y no solamente a la salud, sino consecuencias también en ámbitos laborales, ámbitos familiares, ámbitos legales, económicos. Y estas dos sustancias que mantienen o que presentan altos riesgos a la población mexicana, son sustancias que suelen escucharse últimamente mucho más. Y suelen escucharse que también están en combinación entre ellas. Vamos a hablar un poquito de las características, primero del cristal. El cristal es una sustancia que se le conoce, ya hablando un poco más de estas clasificaciones de drogas, como una sustancia estimulante del sistema nervioso central. Básicamente, un estimulante del cerebro. Y todas nuestras funciones, como es la respiración, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la atención, etcétera. Esta sustancia, pues bueno, activa y hace que todo funcione como más rápido o más intenso, digamos, si lo decimos de alguna forma. Durante el consumo. Puede ser durante el consumo o puede ser incluso a veces que se extiendan un poco más los efectos, pero ya eso ya es en un consumo crónico, en un consumo, digamos, como más frecuente, okay. Digamos, seguido, ¿no? Entonces, dentro de estas sustancias estimulantes hay muchas sustancias, unas de ellas son los estimulantes de tipo anfetamínico, es un grupo de drogas, un grupo de sustancias que incluyen al cristal, a la metanfetamina, a la anfetamina, otras sustancias que se conocen como catoninas sintéticas, etc. Todas estas sustancias trabajan de una forma muy específica en el cerebro, aumentan la liberación de
Estas sustancias en nuestro cerebro, los neurotransmisores, que se encargan de llevar mensajes en el cerebro y provocar diferentes pues funciones normales que nosotros tenemos en la vida normal, pero cuando una persona consume estas sustancias, estas neurotransmisores, estas sustancias, se liberan de forma excesiva. Y estas reservas que nosotros tenemos en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, se llegan a agotar. Entonces, estas sustancias se liberan, se agotan, causan muchos efectos, se estimula el sistema nervioso central y provocan muchas consecuencias negativas. Ahora, hay diferentes estimulantes de tipo anfetamínico, como veíamos ahorita, pero hay algunos que realmente sí tienen una función como uso médico. Hay algunas sustancias de este tipo, estimulantes tipo anfetamínico, que se utilizan para trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, como las anfetaminas, o otros trastornos ahí que se pueden llegar a utilizar de forma médica. Okay. Por el otro lado, el fentanilo, y muchas veces ahí empieza a haber más confusión. Nosotros escuchamos estas sustancias y pensamos que hacen lo mismo, y realmente no. El fentanilo, por otro lado, forma parte de un grupo que se le conoce como opioides. El fentanilo es un depresor del sistema nervioso central, que básicamente hace lo contrario del cristal o de estos estimulantes tipo anfetamínico. Todas estas funciones se van a bajar. La respiración va a bajar, la frecuencia cardíaca, la temperatura, etc. Entonces, si se fijan, pues es totalmente lo contrario y a veces lo confundimos bastante. Esta sustancia, el fentanilo específicamente, es un opioide sintético. Estas, bueno, igual que el cristal, son sustancias que están creadas en laboratorio. Entonces no es como que nosotros podamos encontrar una planta o que la modifiquemos para conseguir estas sustancias. El fentanilo provoca modificaciones en unos neurotransmisores que se les conoce como delta, kappa y mu. Básicamente provoca los mismos efectos, ahorita vamos a comentar un poco, de los mismos efectos que la heroína. El problema con esta droga, con esta sustancia muy específicamente, es que es muy potente. O sea, se ha visto en estudios que llega a tener una potencia 50 veces más que la heroína y 100 veces más que la morfina. Wow. Entonces, es uno de los peligros de esta sustancia, que si una persona llega a consumir, aunque no sepa esta sustancia, se necesita una cantidad muy pequeña para que exista una sobredosis. Ok, y para generar dependencia tanto de cristal como de fentanilo, ¿podría generarlo la dependencia en el primer consumo? Normalmente no. En general se sabe que de las drogas en general no hay alguna que genere una dependencia fisiológica. Ninguna droga. Puede haber una dependencia psicológica. Digamos, por ejemplo, si una persona dice, es que a mí me gustó tanto cómo se sintió esto, yo ya no puedo vivir sin ella, pero eso es algo más psicológico. La dependencia fisiológica tiene que darse un consumo repetido para que el cerebro se modifique y entonces empieza a haber esta dependencia física. Okay. Pero digamos, una dependencia por un consumo es muy, muy, muy difícil, yo diría que tal vez imposible. ¿De cualquiera? Sí, okay. De cualquier, bueno, física, psicológica, sí. Bueno, hablando un poquito más de los efectos del cristal, como veíamos es una sustancia estimulante, aumenta diferentes funciones, por ejemplo, algunos de los efectos cuando la persona llega a consumir esta sustancia es aumento de la temperatura corporal, aumento de la atención, aumento de la frecuencia cardíaca. Muchas veces el consumo de esta sustancia, cuando una persona consume cristal o algún estimulante tipo anfetamínico, experimenta efectos muy similares a los que se producen normalmente cuando uno tiene una descarga de adrenalina. Efecto normal de ataco o huyo. Sí, claro. Entonces, se asocia mucho con esto, es muy parecido. Okay. Esta sustancia hay veces que de repente se le atribuyen ciertos efectos positivos, así de, bueno, pues es que voy a tener más atención, voy a tener más energía, pero hay que tomar mucho en cuenta que estos efectos son tal vez en un momento muy específico, tal vez en unos primeros consumos. Después de eso empieza todas las consecuencias negativas, genera una fuerte adicción física, psicológica, y hay una serie de consecuencias a la salud muy importantes y físicas también. Ok. ¿Cómo se ve físicamente el cristal?
El cristal, bueno, depende mucho de su forma de presentación. Pero, y bueno, la pureza en que se hace, el laboratorio, los precursores que son, digamos, como estos ingredientes, pero se ve como justamente cristal, como si fuera un polvo blanco, un polvo cristalino, puede ser un polvo azul, pero básicamente pueden ser pedacitos, cristalitos, pueden ser específicamente en polvo, y ya dependiendo de cómo se consuma, pues bueno, es ya como varían las diferentes presentaciones. ¿Se podría confundir, por ejemplo, con la cocaína? Para una persona que tal vez no la conoce tanto, sí, pero sí tienen sus características físicas algo diferente. ¿Sí? Vale, muy bien. Por otro lado, el fentanilo, ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? Como veíamos, es una sustancia depresora. Esta sustancia, los efectos, al tener el mismo mecanismo de acción, la misma forma como funciona que la heroína, pues tiene efectos similares. En primer lugar, hay un nivel de euforia, hay una depresión respiratoria, hay una depresión de la frecuencia cardíaca. Las personas pueden llegar a tener delirios, pueden llegar a tener analgesia. Se utilizan, bueno, los opioides se utilizan mucho en la medicina. En general, el fentanilo es una de las sustancias que se utilizan en fentanilo de forma pues adecuada. El problema es que cuando ya no se consume de forma legal o de forma controlada, puede haber estos efectos de sobredosis en la persona. Entonces, estos efectos de esta sustancia, del fentanilo, como es tan potente, se deprime tanto, se baja la respiración, el corazón baja su función tanto, que pues puede haber una sobredosis y llegar a la muerte de la persona. Ok. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Yo quisiera, antes de que pasemos a la siguiente, complementar un poquito más del tema, compartiéndoles pues algunos materiales a los cuales pueden acceder mediante el enlace en los comentarios o también mediante el código QR que está apareciendo en estos momentos en sus pantallas. Y bueno, antes de que continuemos, doctor Daniel, como lo mencionamos al inicio, hemos recibido muchas preguntas, comentarios, etcétera, de nuestro público, porque creo que es un tema que a muchos nos interesa saber un poco más y que aparte se ha dado mucho más difusión, lo cual me parece espectacular que se tenga esta información. Y bueno, quiero ver si puedo leerte estos comentarios y estas preguntas. Claro. Vamos acá con la primera pregunta, la cual es de Alejandra Gabriela, que dice: saludos desde Cuautitlán Izcalli del Jardín de Niños Justo Sierra. Un saludo muy, con mucho cariño, Alejandra. Abiel Cruz nos pregunta: ¿qué hace más daño, el cristal o el fentanilo? Bueno, yo diría que son sustancias diferentes. A final de cuentas, como todas las drogas legales y ilegales, cada una tiene sus efectos y depende muchísimo de cómo se pueda cómo se consume esta droga, digamos, la vía de administración o, por ejemplo, la cantidad, pero son efectos muy diferentes. Yo no podría decir una hace más daño, mejor o peor que otra, claro. Pero sí hay que tomar en cuenta que el fentanilo, como ya veíamos, es muy potente y es muy riesgoso cualquier consumo de esta sustancia. Ok. Eli Pérez nos comenta: buenas tardes, saludos a toda la comunidad docente. Saludos a toda la comunidad docente, claro que sí, que nos acompañan aquí, pues cada semana están con nosotros viendo estos seminarios. Gracias por estar acá. Jacqueline Díaz nos pregunta: ¿por qué el fentanilo es una de las drogas más peligrosas? Bueno, ya veíamos justamente que es por la potencia. O sea, si nosotros tenemos una sustancia que baja el ritmo cardíaco, la respiración, todas estas funciones normales de nuestro cuerpo, y es tan potente, digamos, yo muchas veces hago la analogía como si fuera una máquina en nuestro cuerpo. Le pones una sustancia que baja sus funciones, se detiene. Pero, o sea, es la comparación en gramaje, por ejemplo, que tiene mucha más potencia que algo, a lo mejor, no sé, 100 gramos de cristal es mucho menos potente que 100 gramos de fentanilo, o solo son los efectos. ¿A qué te refieres? Son los efectos. Bueno, no podemos ahorita comparar, digamos, un poquito entre cristal y fentanilo porque pues, son efectos contrarios, pero dentro de los mismos depresores del sistema nervioso central, de hecho ahorita vamos a ver una pequeña imagen en cómo comparamos justamente la cantidad, los gramos de, por ejemplo, una dosis letal que podría ser de heroína
con una dosis letal de fentanilo o alguno de esos derivados. Ok, esta comparación como para saber más o menos en cuánto me puede afectar más si consumo más o menos, ¿no? Sí. Que para nada esta es una invitación para que lo hagan, al contrario, es para que tengamos esta información y bueno, de manera consciente y con criterio, pues tomemos las mejores decisiones para nuestro crecimiento. Sara Hernández nos comenta, buenas tardes, Escuela Cultura y Patria Ciudad de México presente. Un saludo, Sara. Y por último, la pregunta de Carlos Vera, ¿es fácil acceder al fentanilo fuera del ámbito médico? Pues bueno, yo diría que como cualquier sustancia ilegal, como cualquier droga, pues existen personas pues que se dedican a venderla de forma ilegal. En este momento, debido a que se ha difundido más el uso de esta sustancia y se ha hecho mucho más famosa, hay que tomar en cuenta que el fentanilo existe desde hace, creo que desde los años 60, pero para uso médico, pero se escucha mucho más recientemente y eso aumenta su disponibilidad de forma ilegal. Entonces, realmente yo creo que podría compararse en este momento con otras drogas. Doctor, ahora que pues nos has hablado sobre los efectos que el cristal y el fentanilo causan, yo quisiera saber cuáles son las características de una intoxicación aguda. Sí, en este caso estaríamos hablando justamente de una intoxicación muy fuerte que podría compararse con una sobredosis. Ah, ok. ¿Okay? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Nuevamente, una persona puede consumir una sustancia y, digamos, puede presentar los efectos. Una intoxicación aguda, digamos, es una cantidad de efectos mucho más grande. Pero una sobredosis es cuando ya están presentes cierta cantidad de efectos que pueden afectar la vida o poner en riesgo la vida de la persona. Okay. Y se necesita una atención pues inmediata para contrarrestar los efectos de esta droga, de esta sustancia y poder salvarle la vida a la persona que consumió. Okay. En este caso, las personas cuando llegan a consumir cristal o algún estimulante tipo anfetamínico pueden presentar efectos de agresividad, ataques de pánico, paranoia, síntomas, alucinaciones, tipo psicosis, todo este tipo de efectos. Algo muy importante es la hipertermia, que esto se refiere básicamente a un aumento de la temperatura muy alta, o sea, mucho aumento de la temperatura, lo cual puede poner en riesgo a la persona, el cerebro puede recibir daños muy importantes y eso pues puede llevar a daños permanentes o a la muerte de la persona. Puede haber hemorragias cerebrales, puede llevar a la persona a un estado de coma o incluso llevar a la muerte. Es una cantidad bastante grande de efectos y que la combinación de ellas puede tener consecuencias pues fatales. Okay. Por el otro lado, el fentanilo causa, como les mencionaba, depresión respiratoria principalmente y una muerte debido a paro cardíaco o una reacción anafiláctica severa. Básicamente esto es como una reacción alérgica muy fuerte a la sustancia. Estos son los principales efectos que hay cuando una persona puede tener una sobredosis. Okay. Por otro lado, en una dependencia ya física a una sustancia, el cerebro tiene ciertas modificaciones y entonces empiezas a acostumbrar a la sustancia. Esto puede generar una tolerancia a la sustancia, que esto es que la persona necesita más más sustancia para tener los efectos anteriores, y esto lleva a una síndrome de abstinencia. Básicamente, si el cerebro se acostumbró a la sustancia y se la quitan o le reducen la cantidad, se empieza como a quejar, ¿no? Entonces, para el cristal, veíamos hace rato que una de las formas en que funciona esta sustancia en nuestro cerebro es que agota, digamos, libera todos estos neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que nosotros tenemos las reservas para nuestras funciones normales. Entonces esta sustancia libera agota estas sustancias que tenemos guardadas y ya no tenemos. Porque utiliza las nuestras. Exacto. Las que no es que se estén creando. Esta sustancia no es como que se pega a los receptores o genera efectos por sí sola, sino más bien libera estos neurotransmisores que tenemos en reserva para funcionar normal y hace que estos neurotransmisores actúen. El problema es que si el consumo es muy alto o repetido, estas reservas se eliminan, se agotan. Entonces no tenemos esta capacidad de sentirnos bien, sentir placer o que estas sustancias, que estos neurotransmisores tengan los efectos normales.
Entonces, por lo tanto, el síndrome de abstinencia tiene mucho que ver con desmotivación, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Por ejemplo, este efecto de craving, que se refiere a un fuerte deseo de la sustancia para volver a sentirse mejor. En general, hay muchos efectos adversos cuando uno deja de consumir esta sustancia, y es lo que lleva a las personas a volver a consumir más y más y más. Entonces, como un circulito vicioso en el que necesitan esta sustancia para, digamos, ya funcionar de cierta forma, ¿no? Por el otro lado, el fentanilo, los efectos son muy similares o son iguales a los que una persona experimenta cuando tiene una sobredosis o un efecto muy, muy grande. El síndrome de abstinencia es muy similar al de la heroína. Entonces puede tener problemas de sueño, puede tener vómitos, diarreas, náuseas, ansiedad, sudoración, todos estos efectos. El problema es que con el fentanilo es que muchas veces, por su potencia, las personas no llegan ni siquiera a un síndrome de abstinencia o una dependencia. Eso solamente pasa en casos en que la persona, digamos, logra consumir esta sustancia y mantiene el consumo sin una sobredosis. O sea, en el mayor de los casos llegan a la sobredosis antes de siquiera poder generar el síndrome de abstinencia. Exacto, por su potencia, sí, así es. Qué fuerte, doctor. Para prevenir estos tipos de situaciones de riesgo, yo los quiero invitar a descargar la guía para docentes Intervenciones en el aula. El enlace está disponible en nuestro chat de comentarios, en el chat de comentarios de esta transmisión, por supuesto. Doctor, hemos seguido recibiendo preguntas y comentarios, entonces antes de que continuemos, quisiera que me ayudes a responderlas. Claro, con mucho gusto. Tengo por acá una pregunta de Dávila Méndez, que más bien es un comentario. Muchas gracias por la explicación del tema. Gracias por estar con nosotros, Dávila. Juan David nos comenta: felicidades al ponente, muy buena exposición. Ya te pusieron tu estrellita. Felicidades, doctor. Elena Maldonado nos pregunta: ¿cuáles son los efectos a largo plazo del consumo de fentanilo? Supongo que es si llegaran al consumo a largo plazo. Sí, el problema también es que con el fentanilo muchas veces es uno de los mayores problemas de esta sustancia. El fentanilo ilegal se mezcla con otras drogas, se mezcla con justamente cristal, metanfetamina o cocaína u otras sustancias, y las personas sí llegan a consumirlo a largo plazo. Y los efectos, las consecuencias son muy similares a la heroína. O sea, hay dependencia a la sustancia. Si la persona deja de consumirlo, el síndrome de abstinencia puede llevar a la persona a seguir consumiendo la sustancia, o incluso a pesar de llevar a largo plazo, siempre hay mayor riesgo de dependencia, mayor riesgo de sobredosis, y no solamente a la salud, sino se ha visto mucho que impacta mucho en la parte económica, impacta en la parte social, en la parte familiar, profesional, escolar, laboral, etcétera. Muchas veces se ha visto que pues, llegan incluso hasta vender cosas con tal de conseguir más sustancia. Doctor, ahorita que mencionabas que el adicto empieza a combinar cosas, ¿qué sucede cuando los síntomas de lo que está combinando o los efectos son contradictorios, por así decirlo? Uno es mucha, ¿cómo lo llamabas? Estimulante. Un estimulante, y el otro es depresor. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿No es choqueante? Más bien, muchas veces lo que pasa es que los efectos se van contradiciendo uno a otro. El problema es que muchas veces las personas ni siquiera saben que lo están consumiendo de esa forma. O sea, hay personas, y se ha visto en algunas partes del país, que de repente llegan a consumir, son personas usuarias de heroína, por ejemplo, o de alguna sustancia en específico, y de repente ya van a comprar donde les venden su droga, y de repente empiezan a sentir unos efectos algo diferentes. Entonces lo que están haciendo es que les están mezclando sustancias que ellos no saben. Entonces ahí empiezan a tener como un desbalance en los efectos. O hay personas que, por ejemplo, sí llegan a consumir, por ejemplo, la metanfetamina o el cristal, y utilizan otras sustancias como depresores o fentanilo para contrarrestar los efectos y que no les afecte tanto. O, por ejemplo, para que no les den sobredosis de fentanilo, les ponen un poco de estimulante, por ejemplo. Entonces, es como un carrusel, a final de cuentas, el cuerpo. Hay una sustancia que estimula mucho, hay una sustancia que deprime mucho, entonces las funciones están de arriba para abajo, hay muchas consecuencias negativas cuando este tipo de cosas suceden. Y en ese caso, por ejemplo, si sigo consumiendo esto continuamente, ¿a qué es a lo que me vuelvo adicto?
Pues a ¿La las dos combinación? sustancias. Ok. A las dos sustancias. Y bueno, más allá también hay muchos efectos a la salud, o sea, físicos en general. Ok, pues tengo un comentario de Kevin Contreras que dice, es importante poder identificarlas para poder prevenir de esta manera su consumo. Gracias. Muchas gracias, Kevin, muy acertado tu comentario. Y una última pregunta de Gabriela Salgado. En las escuelas, ¿qué características físicas podemos encontrar en nuestros alumnos como indicadores de consumidores de cristal? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque sí nos ayuda mucho a identificar a nuestros alumnos, incluso no solo alumnos, sino tal vez personas que estén alrededor, pueden ser amigos, familiares, gente de la comunidad, para saber, poder identificar y poder derivar a una intervención preventiva, una intervención para que dejen de consumir. En este caso, en el caso de cristal, de estimulantes, es muy importante estar atento a los efectos de intoxicación que hablábamos, ¿no? Tal vez las personas están como mucho más activas de lo normal o tal vez tienen como un tipo de aceleración en general con los estimulantes. Por un lado, ese puede ser una señal de que hay una intoxicación en ese momento, o por otro lado, cuando estar atento a los efectos de síndrome de abstinencia. Cuando una persona pues tal vez ya se le está pasando el efecto o tal vez no pudo consumir esa sustancia ese día y entonces justamente tiene estos efectos de sudoración, de mucha ansiedad, de depresión, entonces es probable que pueda ser algún efecto por un síndrome de abstinencia. Entonces eso quiere decir que está consumiendo la sustancia activamente. Ok. Doctor, yo quisiera saber, ¿hay opciones de tratamiento ante una persona que ya tiene sobredosis de alguna de estas dos drogas? Y no solo sobredosis, también pues ya adicción. Sí, vamos a hablar un poquito más de esto un poquito más adelante, pero hay diferentes enfoques. Hay tratamientos específicos para dejar de consumir una sustancia, para minorar los daños. También hay intervenciones específicas para cuando una persona tiene una sobredosis. El problema es que para el fentanilo sí existen, pero para el cristal no existe un medicamento o una sustancia que haga que se contrarresten los efectos como tal de la sustancia. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Y cómo qué pueden ser estos tratamientos? Estos tratamientos, por ejemplo, para el fentanilo, existen unas sustancias que se les conocen como antagonistas opioides en el caso de los opioides, ¿no? Estos antagonistas quiere decir que son sustancias que se van a pegar a los receptores, a los mismos receptores en los que funciona este opioide sintético, estos receptores delta, mu, kappa, y van a bloquear el efecto. Es como si le pusiéramos un tapón al receptor, ¿no? Entonces, con estas sustancias está ahí el antagonista, puede llegar la sustancia como tal y ya no va a tener los efectos. Entonces, cuando una persona tiene una sobredosis, probablemente la habrán visto por ahí en películas, series o no sé, que agarran como una jeringa y se las ponen en el pecho, en la pierna, en el brazo, y eso normalmente son estos antagonistas. Lo que hace es que se corta de golpe el efecto de ese opioide. Entonces, esa es la forma, digamos, como de contrarrestar una sobredosis. Ya después es el tratamiento para los otros síntomas, otras consecuencias que tenga. En el caso del cristal, lo que se hace es el manejo de otros síntomas. Por ejemplo, si la persona tiene una alteración muy grande por el efecto del consumo de cristal, pues entonces se va a tratar de bajarla ese efecto justo con algún depresivo, un depresor del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas. Entonces es como contrarrestarlo nada más, pero no hay algo que contrarreste el efecto de la sustancia, porque trabaja con estas reservas. De esto estamos hablando del momento de la sobredosis, ¿cierto? Sí. O sea, cuando ya está en un momento crítico donde hay que llevarlo de emergencia al hospital. Exactamente, no sé, por ejemplo, que una persona de repente haya consumido una sustancia como cristal, una cantidad muy importante en algún lugar en específico y ya empieza a tener estos efectos de la temperatura muy alta, los ataques de pánico, cuestiones de este tipo, y se identifica que es por el consumo de cristal, pues bueno, un hospital y hay que contrarrestar. Okay. En el caso del fentanilo es en el momento, tiene que estar disponible. Por otro lado, más allá del tratamiento de cuando una persona tiene una sobredosis o está en peligro su vida por el consumo de esta sustancia, pues existen tratamientos
para que la persona deje de consumir una sustancia. Esos son los tratamientos clásicos que escuchamos que tenemos en centros de salud, centros de atención primaria, los que se dan por diferentes profesionales de la salud. En primer lugar, pues sí se ha visto que uno de los más efectivos son las terapias psicológicas en el modelo de terapia cognitivo-conductual. Entonces ahí lo que se busca pues es básicamente ver por qué está el consumo, cuáles son las funciones que tiene el consumo, digamos, en la persona, por qué está consumiendo, por qué inició, por qué lo mantiene, y tratar de darle estrategias para que le haga frente y haga su vida sin el consumo de esta sustancia. Doctora, esto yo quisiera agregar algo que tú corrígeme si estoy equivocada. ¿Es necesario que el paciente como tal sea el que desea ser tratado, cierto? ¿Sirve de algo que yo si veo que mi hijo, hija, familiar está consumiendo y lo quiero llevar? ¿De alguna manera se puede hacer este tratamiento si el paciente no lo desea? Sí se puede, sí se puede, Okay. pero es mucho más fácil o mucho más efectivo que una persona vaya de forma voluntaria. Porque sí existen casos, existe la posibilidad, principalmente con ciertos tipos de población, como adolescente, por ejemplo, en los que van obligados. Y realmente cuando van obligados, pues es difícil que funcione. Pero sí se puede lograr. Sí se puede, Okay. pero ahí el trabajo de los terapeutas justamente es empezar a trabajar con ellos, observar las consecuencias que ha vivido esta persona en específico y aunque no quiera, aunque vaya de mala gana a la terapia, pues trabajar con esta parte de la motivación y que vea los beneficios, que vea todo lo que puede ganar de dejar el consumo de esta sustancia. Entonces se puede, sí se puede. Por otro lado, además de este tratamiento psicológico, sí se ha observado que cuando es posible o en casos que la persona tiene una dependencia física ya moderada, severa, se sugiere combinar el tratamiento psicológico con el tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico ayuda a bajar los síntomas de síndrome de abstinencia y todo el tratamiento psicológico pues sirve para dar herramientas. Y algo muy importante es que hay dos grandes enfoques para este tratamiento del consumo. Uno es el enfoque para que la persona deje de consumir, o sea, digamos, hacia la abstinencia. Y la otra es un enfoque de reducción de riesgos y daños. Básicamente esto es, si una persona no quiere dejar de consumir, digamos, lo decide, o no está en posibilidades de dejar el consumo por alguna cuestión personal, laboral o lo que sea, lo que se busca es que la persona tenga menos riesgos de presentar alguna consecuencia y menos daños a las diferentes áreas de su vida. Okay. Entonces, como bueno, decides seguir consumiendo, vamos a tratar de que lo hagas de una forma en que no te cause tantas consecuencias negativas a tu vida. Okay. En el caso de la terapia farmacológica, para el fentanilo existen dos caminos. Existe, por ejemplo, el camino de los antagonistas opioides, que son los mismos que hablábamos hace rato, sustancias como la naloxona o la naltrexona. A diferencia de la sobredosis, estos se pueden empezar a dar poquito a poco y contrarrestan los efectos de la sustancia. Entonces, si la persona llega a consumir, pues ya no le hace igual. Por otro lado, los agonistas opioides son sustancias que funcionan exactamente igual que la droga que se está consumiendo, pero aquí lo que se busca es sustituir. Entonces, ya no consume, en este caso el fentanilo, pero se le administra una dosis cada vez más baja de estos agonistas opioides, como la metadona o la buprenorfina, para que llegue un punto en el que ya no consuma. El problema es que los agonistas a veces hay que tener mucho cuidado porque se ha visto que puede llegar a se da un abuso de estas sustancias. Ah, ok. Y ahora eres adicto a los agonistas. Exactamente. Ok. Ahorita pensaba, si yo consumo esto y realmente lo que sucede es que me baja el efecto y soy adicto, ¿no necesitaría entonces ante esto tomar más para así tener los efectos que quiero y que yo mismo me estoy disminuyendo con el medicamento? Sí, lo que pasa es que en estos casos de las terapias farmacológicas hay que tener un muy buen control, porque, o sea, que las personas realmente lo utilicen. Porque sí se ha visto que de repente en ciertos tratamientos, si se les da un antagonista, pasa mucho con el caso de la heroína, que funciona igual que el fentanilo. Se les da un antagonista
para el consumo de esta sustancia, para que pues no tenga esos efectos, pero la gente lo deja de tomar. Entonces como que bueno, si yo sé que mi tratamiento es este y me están dando una sustancia que me va a cortar los efectos, pues no tomo la sustancia. Y por ejemplo, ¿no puedo medicamento. generar abstinencia? O sea, que el síndrome de abstinencia sea mayor tomando este tipo de medicamentos porque al final lo que está haciendo es reducirme los efectos del fentanilo. Sí, sí, al final de cuentas eso hay que tomarlo en cuenta. En la parte médica, en la parte psicológica, este tipo de intervenciones que son para antagonistas no se suelen dejar en casos que tengan una dependencia muy fuerte, muy severa, porque justamente si le damos una sustancia que le va a quitar los efectos, va a tener un síndrome de abstinencia muy fuerte y lo más probable es que vuelva a consumir. Claro, y ahora más. Exactamente, entonces aquí es muy importante regular estos efectos del síndrome de abstinencia o hacerlo de una forma muy controlada. Ok. Y bueno, en esta parte, bueno, por último, nada más quisiera hablarles de algunas opciones de tratamiento. Consideramos que es muy importante. Todos estos enfoques, o muchos de estos enfoques que tenemos hacia la abstinencia del consumo, hacia la reducción de riesgos y daños, y también, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos, los podemos encontrar en una serie de instituciones aquí dentro de nuestro país. Por parte del gobierno, por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, pues contamos con una serie de campañas como la campaña de Dale Color a tu Vida, donde vemos aspectos que tienen que ver con el riesgo suicida, o por ejemplo campaña de Por la Paz y contra las Adicciones, o probablemente han de haber escuchado por ahí la campaña de Aléjate de las drogas, Fentanilo te mata. Por ejemplo, estas son ejemplos de campañas preventivas. También existen instituciones que dan el tratamiento para el consumo de las diferentes sustancias, como los centros de integración juvenil, como los centros comunitarios de salud mental y adicciones, centros hospitalarios. Existen también opciones de centros residenciales. Okay. Hay una gran opción. Incluso, por ejemplo, una de las opciones que más solemos recomendar es también el contacto a la línea de la vida, donde se puede dar una atención, una orientación para el consumo de sustancias y problemáticas de salud mental. Entonces, pues existe una red grande para, si una persona, es muy importante considerar que si una persona tiene consumo o está empezando el consumo que es experimental o conoce a alguien, acercarse a estas opciones de tratamiento. Doctor, ¿qué opinas de los anexos y de estos lugares que no están, por así decirlo, oficiales, no son instituciones oficiales? Sí, en este caso hay muchas instituciones que nosotros, digamos, como más formalmente los conocemos como centros residenciales, pero sabemos que se conocen como de muchas formas en la comunidad, como anexos, como granjas, como no sé. Entonces, el problema es que hay un número importante de estos centros que no están justamente regulados y a veces pueden tener prácticas que no son tan adecuadas. Por parte de la CONASAMA, nosotros tenemos ahí, pues en la página, incluso pueden consultarlo sin ningún problema, un directorio que habla de centros que están reconocidos por la institución. ¿Son gratuitos? Sí, bueno, hay gratuitos y hay privados. Okay. Hay gratuitos, hay privados, y en este directorio pueden consultar aquellos centros que están reconocidos. Esto quiere decir que pues tienen características que sí dan una atención adecuada, pero personalmente consideraría que es mucho más efectivo el atender a una atención ambulatoria, o sea, un consultorio. Esto porque no se saca a la persona de su contexto. O sea, es más efectivo, se ha observado que es más efectivo tener una persona yendo a un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, farmacológico o lo que necesite, con redes de apoyo, estando en su entorno. Sí, siguiendo con su vida normal. Exactamente. Ahora que lo mencionas, me están comentando que este directorio del que nos estás hablando está apareciendo en este momento en nuestro chat de comentarios para que puedan ingresar a pues mucho más fácilmente. Claro.
Y bueno, antes de continuar, doctor, yo le quiero preguntar a nuestra audiencia, ¿ya forman parte de nuestro canal de difusión en WhatsApp, Estrategia en el Aula? Ya les he platicado mucho de este grupo. En este espacio van a poder encontrar recursos, información y contenidos para así poder prevenir el consumo de drogas y sobre todo fomentar estilos de vida saludables desde las aulas. El enlace está disponible también en nuestro chat de comentarios y quisiera que por favor revisemos de nuevo los comentarios y las preguntas pues que nos ha compartido nuestra audiencia, que son pues mucho más específicas y sobre todo creo que nos hace sentir un poco más cercano a nuestra audiencia y a sus inquietudes. Entonces vamos allá. Tengo una pregunta de Carla Canaria que nos dice, ¿cuál es el origen del consumo del fentanilo y del cristal? Bueno, el cristal, bueno, la sustancia, los estimulantes de tipo anfetamínico son sustancias que han existido igual desde hace bastante tiempo y normalmente se utilizan con fines médicos. El problema, bueno, es el mismo caso que el fentanilo. Como les comentaba hace rato, el fentanilo se utiliza desde los años 60 a la fecha con fines médicos. Tiene de hecho muchos usos médicos en la analgesia, en la anestesia de operaciones. El problema es que esta sustancia se ha sacado del uso médico y se ha utilizado, se ha fabricado de forma ilegal para el uso, digamos, de las personas fuera de la parte médica. Y ese es el que realmente causa consecuencias negativas. Por otra parte, pues igual hay funciones de algunos estimulantes tipo anfetamínico médicas, pero de nuevo el problema es cuando salen del ámbito médico y se empieza a utilizar de una forma que no debería, digamos, fuera de la supervisión. ¿Y por qué de repente se puso tan de moda, particularmente el fentanilo? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con esta parte que en otras partes del mundo ha habido pues una crisis del uso de estas sustancias. Se le conoce como la crisis opioide. Ha habido mucho uso de esta sustancia ilegal y en México se ha observado algunos casos que las personas lo llegan a utilizar de esta forma. Realmente está muy aislado, normalmente se observa que se encuentra principalmente en el norte del país, pero yo creo que es porque es una sustancia que sí tiene muchos efectos, puede llegar a causar esta sobredosis y a final de cuentas es una sustancia muy potente, muy peligrosa. Ok, muchas gracias, doctor. Tengo un comentario que me encanta de Mario Calvo que dice, son drogas muy fuertes y adictivas, así que cuidemos de nuestras y de nuestros estudiantes. Me encanta tu comentario, Mario, porque lo hemos platicado en otros seminarios, la importancia de, como sociedad, hacernos responsable de estas situaciones. No solamente es responsabilidad de los padres de familia, de los tutores, sino que si estamos al frente de un grupo, de una institución y vemos que alguien está pasando por una situación así, es muy importante comunicarlo, involucrarnos siempre de la manera pues más inteligente y con sentido común posible, pero no dejarlo como él. No es mi responsabilidad. Entonces, muchísimas gracias, Mario. Tengo una pregunta de Ariana Medina que dice, ¿existe recuperación al 100% en el organismo? Bueno, el tema del consumo de sustancias y el tema de las adicciones se considera una enfermedad. Es importante considerar esto, y es una enfermedad porque sí existen modificaciones en el cerebro, en el sistema nervioso central, ya sea en nuestros receptores, en el nivel de estos neurotransmisores, dependiendo mucho de la sustancia. En ese sentido, sí puede haber una recuperación de las funciones o debido a esta plasticidad cerebral, esta capacidad del cerebro de recuperar ciertas conexiones, ciertas funciones, sí puede haber una recuperación, pero hay evidencia contradictoria al respecto. Hay autores, hay investigaciones que dicen, bueno, sí puede haber una recuperación. Hay otros que dicen, sí hay una recuperación, pero nunca va a ser al 100%. Puede ser que estos cambios pues ya no se reviertan por completo y la persona sí pueda tener como ciertos niveles por ahí de este craving o este deseo por la sustancia debido a estas modificaciones. Ok. Misael Isaac comenta, gracias por la excelente información, Aprende MX. Ahora nos pusieron la estrellita Aprende, muchas gracias, Misael, pero por supuesto también muchas gracias a ti, doctor. Y la pregunta de Gerardo Valderas, ¿qué daño es más grave, el físico o el psicológico al consumir en la adolescencia? Es una pregunta importante. Yo diría que son ambas muy grandes, muy importantes. Pero en el caso específico de los adolescentes, todavía están en desarrollo.
Entonces, esas funciones que todavía se están creando, todavía se está desarrollando ciertos aspectos físicos en el cerebro, pues en general el cuerpo de la persona, del adolescente, de la adolescente, se pueden perjudicar y ya no haber ese mismo nivel de desarrollo, aparte de los efectos propios de la sustancia. Pero el hecho de que haya consecuencias psicológicas a veces pueden ser igual o más graves incluso. Entonces, yo diría, hay que tomar en cuenta las dos partes y hay que cuidar ambas partes. Y también depende de la persona, ¿no? Claro, sí, depende de muchas cosas, ¿no? Depende mucho de la sustancia, depende mucho del patrón de consumo, depende mucho de la personalidad, depende mucho de su entorno. Sabemos que esto de las adicciones en general es algo multifactorial, entonces influyen muchísimas cosas ahí a tomar en cuenta. Mejor no nos droguemos, doctor. Sí, claro, totalmente. Tengo un comentario de Vique Vidal que dice, sería extraordinario que se hicieran campañas informativas en las escuelas, especialmente en zonas con índices altos de consumo de sustancias, que por lo que comentabas hace rato me parece que ya existen este tipo de campañas, pero no sé si particularmente que vayan a las escuelas. Existen campañas, digamos, universales para toda la población. Existen campañas que se hacen específicas para ciertas poblaciones que han mostrado factores de riesgo, como por ejemplo, no sé, que en la comunidad misma haya una venta o un consumo de sustancias, de drogas. Pero algo muy importante, y es algo que también se ha estado trabajando, es que en los mismos centros, en las mismas comunidades, se desarrollen estas campañas de prevención, esas campañas de atención específicas para la población con quien se está trabajando. Entonces yo considero que es muy importante si una persona, un grupo de profesionales, de docentes, por ejemplo, si están en un centro educativo, identifican que hay una población en riesgo con ciertas características, ciertos factores de riesgo que pueden hacer que la comunidad empiece a consumir o ya están consumiendo, es muy bueno diseñar estrategias de prevención específicas para esa población. Y bueno, esto ayuda mucho a que no siga el problema. Esto puede ser de manera interna, ¿cierto? O sea, por supuesto, de gobierno y todas las instituciones que nos has platicado, pero también en las mismas instituciones escolares, los directivos, etcétera, ¿se puede generar algún tipo de campaña interna? Sí, definitivamente, porque a final de cuentas lo que se puede hacer a nivel gobierno, a nivel nacional o a nivel incluso estatal, son campañas que tienen ciertas características para, digamos, pegarle o llegar hasta un número de población muy grande. Claro. Pero ya cuando nosotros tenemos un problema ahí enfrente y nosotros queremos llegar a una población específica y prevenir o tratar algún problema en específico, ahí sí tiene que ser de forma local. O sea, en la misma escuela, la misma institución, en la misma comunidad, la misma secundaria, primaria, universidad, independientemente. Y la razón principalmente es que estas campañas tienen que ser diseñadas muy específicamente para que realmente funcione para esa población. O sea, no podemos aplicar sí podemos, pero no va a servir igual, aplicar una campaña de prevención para toda la población si mi comunidad tiene características muy específicas. Claro. Qué importante lo que acabas de mencionar. Doctor, me surge una pregunta. ¿Qué sucede si yo estoy en algún lugar y detecto que me pusieron algún tipo de estas drogas en mi bebida, ¿qué es lo que debería de hacer? Bueno, en este caso es muy importante tener contactos de emergencia. Si uno detecta que de repente está en un lugar y empieza a tener efectos sensaciones que uno no está acostumbrado o que uno no debería de tener de acuerdo al entorno, o tal vez se está tomando alcohol, por ejemplo, pero si de repente empieza a tener efectos que no corresponden, es muy importante ponerse en un lugar seguro, llamar a una persona que sea de confianza, no irse con ninguna persona. Entonces, este tipo de acciones hacen que uno se ponga menos en riesgo. ¿Puedo perder la conciencia ante el consumo de estas sustancias o eso no llega a suceder? Sí se puede, especialmente en aquellas sustancias que son depresoras del sistema nervioso central, como el fentanilo, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado que si de repente empiezan estos efectos, hacer todo lo posible por ponerse en una situación de mayor seguridad
para la persona que está experimentando esto. Ok, muchas gracias. Tengo un comentario de María de Lourdes. Muchas gracias por compartir la información sobre estas drogas y sus consecuencias. Es un tema útil para apoyar a todos nuestros alumnos. Felicidades. Muchísimas gracias, María de Lourdes. Beto Díaz nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura una rehabilitación? Depende mucho de la sustancia, depende mucho de la persona, de cuánto tiempo lleva consumiendo y el tratamiento. Claro. En términos generales, sí se ha visto que un tratamiento que se puede considerar breve para el consumo de sustancias puede durar aproximadamente 6 meses, pero es un promedio muy general. Aquí es muy importante no solamente tratar el consumo, sino también tratar otros aspectos que estén asociados. Porque, por ejemplo, si una persona está consumiendo una sustancia para hacerle frente, pues no sé, a problemas o ansiedad o depresión, es muy importante tratar esto porque es la raíz. Entonces, en este sentido, hay veces que los tratamientos pueden ser un poco más largos y no solamente se enfocan al consumo de la sustancia, sino otros factores de salud mental también. Claro. Y por último, un comentario que me gusta mucho y quiero cerrar con este de Marlene Sánchez, que dice, muy buen tema para aprender de prevención durante el aula. Y me gusta mucho porque habla de la prevención, de no esperarnos a que suceda para entonces actuar, sino empezar con estas campañas, empezar con estos seminarios para conocer, para tener información y a partir de ahí, pues bueno, tomar nuestras propias decisiones. De verdad, muchas gracias, doctor Daniel, porque con esto claro que podemos reconocer que comprender y conocer los efectos del cristal y del fentanilo, pues permite de muchas maneras dimensionar los riesgos que representan para la salud y para la vida y no tomarnos tan a la ligera la decisión de consumirlo. Ante esta realidad, creo que la información, la prevención y el apoyo profesional son fundamentales para así poder reducir los riesgos y sobre todo promover entornos mucho más seguros y saludables pues para nuestros niños, niñas, adolescentes y para nosotros mismos. Así que si desean conocer un poquito más sobre el tema, el doctor Daniel nos hizo el favor de compartir enlaces que están disponibles en nuestro chat de comentarios de esta misma transmisión. Y bueno, antes de continuar, quisiera que veamos los resultados que seguro ya se les había olvidado la pregunta que compartimos al inicio de este seminario. ¿Qué tipo de efectos provocan el cristal y el fentanilo en el cerebro? Y vamos a ver cómo estuvieron por acá las respuestas. Tengo que el 23% dice que son depresores, el 24% dice que son estimulantes. Este que es nuestro ganador, el 43% dice que el cristal es un estimulante y el fentanilo un depresor, lo cual me emociona mucho, pero bueno, voy para allá. Y el 10% el cristal deprime y el fentanilo estimula. Si aprendí bien durante todo este seminario y nuestra audiencia también, estamos en lo correcto, sí, ¿cierto? Exactamente. ¡Yay! Muy bien, un aplauso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo también creo que estas sesiones siempre nos ayudan a seguir pues aprendiendo del tema. Y les quiero recordar que si necesitan apoyo, pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000, que el doctor nos recordaba hace tiempo, que en este espacio van a poder encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental, que es tan importante abordar. La línea de la vida 800-911-2000 está disponible las 24 horas de los 365 días del año, así que no teman en llamar si necesitan ayuda. Y para finalizar, doctor, quisiera que nos compartieras pues un comentario final para nuestra audiencia. Claro, pues solamente recordar todo lo que hemos visto nos ayuda a poder identificar, poder conocer más sobre estas sustancias. A mí me dio mucho gusto esto que contestaran adecuadamente porque sí, a veces hay mucha confusión y creo que el tener el conocimiento, tener las herramientas para poder identificar casos que nosotros podamos encontrar y poder hacer algo al respecto en una campaña de prevención o incluso simplemente el identificar y derivar a una persona con riesgo o con consecuencias a la atención profesional puede cambiar la vida de muchas personas, incluso de una sola persona ya es algo muy grande para nosotros. Entonces yo les sugiero seguirse formando y pues echar mano de todas las herramientas que nosotros tenemos. Doctor, estoy viendo acá que tenemos en la presentación pues tus datos, ¿no? Tu contacto. Nuestra audiencia te puede contactar en alguna situación particular, nos compartes estos datos
¿Cuál es el objetivo? ¿Que sí podamos buscarte? Sí, sí, claro. De hecho, por cualquier cuestión, cualquier situación cualquier duda que pudieran tener acerca de esta información, yo con todo gusto estoy disponible en estos datos. Muchísimas gracias, pues de esta manera entonces se abre otra posibilidad de contacto y de atención. Muchísimas gracias por esta disposición, doctor Daniel Pech Puebla, pues por compartir todos tus conocimientos y toda tu experiencia con nosotros, que definitivamente ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden solicitar su constancia de participación entrando al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta, los invito a que se registren con su perfil y proporcionen sus datos. Es muy importante que no se les olvide que para obtenerla solamente tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo, así que por favor revisen que sus datos estén escritos correctamente. Les quiero decir que los espero en el próximo seminario virtual, así que por favor estén pendientes de todas nuestras redes sociales para tener mucha más información. Y recordarles también que si se perdieron alguna de las emisiones anteriores, no se preocupen, porque en pantalla se encuentra el código QR de la lista de reproducción para que puedan acceder directamente a cualquier sesión que se hayan perdido, y si no, también en el chat van a poder encontrar el enlace para ingresar a estos seminarios. Y lamentablemente con esto finalizamos agradeciendo como siempre su participación en esta emisión. Gracias al personal técnico, al personal académico, al personal de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicanas por hacer posible su seminario virtual. Yo me despido, soy Karen Furlong, nos vemos muy pronto.